Bueno, en esta última entrega de la unidad 4 vamos a trabajar en un primer momento con un mercado abierto, es decir, con qué sucede con ciertos bienes específicos cuando estos son exportables o importables, es decir, una economía abierta y que tienen estas características los bienes. Luego trabajaremos sobre qué pasa con un impuesto a un bien específico cuando el productor es monopolista y también trabajaremos con respecto a los rendimientos de los impuestos. Vamos a comenzar con el caso de un impuesto a la producción de un bien que es exportable. Un bien es exportable cuando el precio internacional está por encima del precio de equilibrio interno. Y por la ley del precio único, es ese precio internacional el que va a tener vigencia también a nivel doméstico. Lo vemos aquí en el gráfico como P sub I. ¿Por qué va a regir esto de la ley del precio único? Y justamente porque el productor, pudiendo recibir ese precio exportando el bien, no va a estar dispuesto a vender en forma doméstica a un precio inferior al mismo. Por lo tanto, los consumidores locales van a tener que pagar ese precio internacional. Dado que el precio está por encima del nivel de equilibrio, las cantidades ofrecidas son superiores a las cantidades demandadas y por lo tanto ese exceso de oferta que está indicado acá con la letra X es el saldo exportable. Al aplicar un impuesto a la producción, va a haber una contracción de la oferta que hace que se corra la misma a la izquierda. Este corrimiento a la izquierda, porque hay un aumento en los costos de producción a partir de tener que pagar el impuesto, hace que ya las cantidades ofrecidas vayan a ser menores. Por lo tanto, el saldo exportable va a ser menor y va a estar dado por lo que vemos indicado como X segunda. El rectángulo en rosado es el nivel de recaudación, que es el nivel de impuesto por el total de la producción. Y vemos que el precio que va a recibir neto el productor es inferior a el precio sin el impuesto. Es decir, al tener enfrentarse a un precio único, que es este precio internacional, sería de alguna manera como que estaría enfrentando una demanda elástica y por lo tanto hay un impacto pleno del impuesto en el oferente, sin poder trasladar el mismo. Como vemos, la situación aquí es distinta que la que vimos en la entrega anterior, cuando hablábamos de un mercado doméstico y cerrado. Cuando veíamos un mercado doméstico y cerrado, decíamos que era equivalente a aplicar un impuesto a la producción o un impuesto al consumo. Vamos a ver que aquí no es lo mismo. Ahora veamos qué pasa si el impuesto es al consumo de este bien exportable. Lo que se contrae es la demanda. Al contraerse la demanda, como se le está aplicando un impuesto al consumo, hace que el precio de compra del bien por los consumidores sea mayor por el nivel del impuesto que se ha aplicado. Dado que el oferente va a pretender seguir recibiendo el precio único, que es el precio internacional, el impuesto al consumo doméstico será soportado en su totalidad por los consumidores domésticos. Y esta contracción que tuvo la demanda va a tener un efecto de ampliación de las
del saldo exportable de X a X segunda. Veamos, anteriormente en el impuesto a la producción, el precio interno se mantenía y el precio neto recibido por el productor era menor. Y quien soportaba la totalidad del impuesto era el productor. A su vez, los saldos exportables se contraían. Vemos que cuando el impuesto es al consumo, quien debe soportar el impuesto en su totalidad va a ser el consumidor. El precio doméstico aumenta y los saldos exportables también aumentan, mientras que el productor no ve afectado para nada su situación económica con la aplicación del impuesto. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un bien que es exportable, no existe equivalencia tributaria entre un bien a la producción y un bien al consumo. El mismo análisis lo podemos hacer cuando estamos hablando de un bien que es importable. Cuando el bien es importable y se aplica un impuesto a la producción local, también va a regir la ley del precio único, pero en este caso, al haberse contraído la oferta, los productores locales van a tener que hacerse cargo de ese impuesto y por lo tanto lo que van a recibir es el precio internacional menos el valor del impuesto, lo cual va a provocar un aumento en las importaciones, dado que el impuesto es a la producción local y no al bien. En este caso, entonces vemos que el efecto es una ampliación de las importaciones, una caída del precio que recibe el productor, mientras que el consumidor sigue consumiendo la misma cantidad de bienes antes y después del impuesto. Vemos que en el caso de aplicar un impuesto al consumo de un bien exportable, vemos que los efectos no son lo mismo. Vemos que la demanda se contrae, esta contracción de la demanda hace que caigan las cantidades que se demandarán, el productor seguirá vendiendo y produciendo la misma cantidad, y quien se deberá hacer cargo va a ser el consumidor, que ya no pagará el precio internacional, sino que pagará el precio internacional más el nivel de impuesto, dado que acá se está aplicando un impuesto al consumo del bien, ya sea que el bien que se consume es doméstico o el bien es importado. Vemos que en este caso el impacto es total sobre los consumidores y los productores no se ven afectados. Y a diferencia del impuesto a la producción, hay una caída de las importaciones. Es decir, que tanto en los casos de que el bien sea exportable o el bien sea importable, se cae lo de la equivalencia tributaria entre un impuesto a la producción y un impuesto al consumo. Otra medida que se puede tomar a nivel impositivo y que se ha hablado mucho de estos temas y ha traído muchísima controversia son lo que se conoce como retenciones a las exportaciones. Las retenciones a las exportaciones no deben ser confundidas con un impuesto a la producción. Las retenciones a las exportaciones es un impuesto que se cobra sobre el saldo de bienes que se exporta. Es decir, lo que se logra con una retención a las exportaciones es que el precio internacional, que estaba dado por el nivel de precios que marca el mercado mundial y que va a regir como ley de precio único a nivel local, caiga para los consumidores domésticos. ¿Por qué? Porque quien exporta no va a recibir el precio pleno, va a recibir el precio menos lo que tenga que pagar de impuesto
por la exportación de los bienes. Como vemos acá, la línea horizontal llena es el precio internacional antes del impuesto, mientras que la línea punteada es el precio internacional menos los impuestos, es decir, es el precio que va a regir en el mercado doméstico una vez que se aplicó la retención. Vemos que antes de la retención las exportaciones estaban dadas por la diferencia entre Q sub P y Q sub C, mientras que luego de la retención, al aumentar las cantidades demandadas y contraerse las cantidades producidas, ese saldo exportable va a estar dado por Q'P menos Q'C. Cuando hablamos de un arancel a las importaciones, es decir, cuando estamos importando el bien, este arancel tampoco debe confundirse ni con impuesto a la producción o al consumo, sino que es un impuesto a la importación de los bienes. Habíamos dicho que P es el precio internacional y el que rige por la ley del precio único, es decir, que la diferencia entre Q sub C y Q sub C sería el saldo importado. Ahora bien, cuando aplicamos un arancel hace que aumente el precio interno por el valor de ese arancel y caiga las importaciones. Vemos que una vez aplicado el impuesto, el saldo importable va a ser la diferencia entre Q'C y Q'P, es decir, un menor saldo importable, mientras que el precio doméstico va a aumentar de P a P sub', dada la aplicación de dicho arancel. Como vemos, en el caso de las retenciones, los precios internos caen, es decir, la aplicación de un arancel, de una retención a un bien exportable es beneficioso para los consumidores, mientras que la aplicación de un arancel hace que, como ven acá, haya un aumento en la producción de los bienes locales de Qp a Q'P, es decir, que ese aumento de los bienes que se importan van a ser beneficiosos para los productores locales. Para que se entienda, un impuesto o retención a las exportaciones tiene equivalencia tributaria a aplicar un impuesto a la producción nacional y darle un subsidio a los consumidores. Como dijimos, va a impactar en contra de los productores, pero esta retención va a ser beneficiosa para los consumidores locales. Pensemos un momento en un país como el nuestro que produce principalmente alimentos y que exporta principalmente alimentos. Y obviamente estos alimentos van a constituir los principales bienes necesarios para la subsistencia. Es decir, una retención a la exportación de bienes que conforman la canasta de alimentos de las personas en el nivel doméstico va a hacer que se abarate esa canasta. Por lo tanto, es bastante paradójico que aquellos que son consumidores locales de bienes alimenticios, es decir, los grandes mayorías de la población, vean como una medida antipática una retención cuando justamente uno de los beneficiados por esta medida van a ser los justamente consumidores locales. Un detalle adicional que es importante. Dentro de los bienes sobre los cuales se aplican las retenciones en nuestro país y que más controversia ha traído es la soja. La soja obviamente no forma parte de la canasta de alimentos, por lo menos típicas de nuestra población. Pero, dada la alta rentabilidad que tiene la soja, lo que se ha generado
es un impacto indirecto en contra de la mesa de los argentinos. Y además un problema adicional que es el problema del monocultivo. Es decir, al haber tanta rentabilidad de la soja, se ha reemplazado campos de pastoreo por soja, campos de trigo por soja, campos de maíz por soja, campos de girasol por soja, es decir, se han ido cambiando tanto cultivos como pastoreo por soja, o incluso, más grave aún, se ha generado grandes espacios de deforestación, incluso de bosques nativos, para el cultivo de la soja. El monocultivo va a tener doble problema. Un problema es que ese tipo de actividades de monocultivo generan que las tierras comiencen a ser cada vez menos fértiles, se saturan, incluso se impermeabilizan y como hemos visto y como se ve, esta situación empieza a generar que muchos campos pasen a ser inútiles, incluso con grandes niveles de inundaciones, incluso con ya impactos por justamente no la tierra no al volverse impermeable hace que no escurra el agua y esto ha generado incluso problemas de inundaciones no solo en sectores rurales sino también en sectores urbanos. El segundo problema es justamente que al tener un monocultivo y al ser reemplazado por los espacios cultivables, hacen que el nivel o la cantidad de bienes que sí consumen los argentinos sea menor y al haber menor oferta también va a generar en forma indirecta aumentos en los precios. Es decir que realmente es bastante inexplicable cuál es el problema cuando se aplica una retención, por qué hay tanto descontento social, o será que hay algún tipo de influencia de otro tipo que hace que empiece a generar algún tipo de sentido colectivo que no representa justamente los intereses reales. Pero bueno, para pensar, ustedes lo van a poder ampliar también en el libro. Está tratado en el libro el tema de la retención y el problema que hubo justamente la crisis conocida como crisis del campo. Hay un tratamiento al respecto que se recomienda ser leído. Con respecto a los aranceles a las importaciones, es equivalente tributariamente a un impuesto al consumo nacional más un subsidio a la producción nacional, es decir, va a fomentar a la industria nacional, sobre todo si queremos generar empleo. Sabemos que la industria es la fuente generadora de empleo, es importante por ahí algún tipo de medidas que proteja a la industria nacional y de esta manera poder generar una industria más robusta y por lo tanto también generar mayores niveles de empleo. También muchas veces se cuestionan este tipo de aranceles porque justamente se pretende por ahí el consumidor en la compra de bienes, sobre todo bienes emblemáticos importados a bajos precios, pero si uno tiene una visión un poco más amplia podrá ver que generalmente estos bienes pueden no ser de primera necesidad y además justamente la generación de empleo va a hacer que se genere mayor nivel de riqueza y esta riqueza genera también a su vez mayor nivel de desarrollo y tarde o temprano el impacto positivo es beneficioso para la población en su conjunto. Hablamos de equivalencia tributaria porque con ambas medidas aplicadas en forma simultánea
tiene exactamente los mismos efectos económicos. O sea, si se aplica una retención o en lugar de aplicar la retención, se aplica en forma simultánea un impuesto a la producción y un subsidio al consumo nacional, hay equivalencia tributaria, o sea, los efectos son exactamente los mismos. Se recauda lo mismo, el precio interno es el mismo, las cantidades consumidas son las mismas, las cantidades producidas son las mismas con una o con el otro conjunto de medidas. Y lo mismo si hablamos de un arancel a las importaciones. Dejo para que desarrollen, ustedes lo tienen en el libro, qué sucedería cuando el país es importante a nivel internacional. Es decir, estamos hablando de la exportación de un determinado bien y donde es la producción de ese bien en forma local forma parte importante de la producción a nivel internacional. O lo mismo para el caso del consumo de determinado bien que se importa y es un alto consumidor de ese bien en el contexto internacional. Ya verán ahí en el libro, adelanto como título, pero desarrollenlo ustedes, está explicado detalladamente, que cuando un país es importante a nivel internacional y se aplica una retención a las exportaciones, esto hace que caiga el saldo exportable, por lo tanto hay un corrimiento o una contracción de la oferta global. Este corrimiento de la oferta a nivel internacional o a nivel mundial va a hacer que parte de ese impuesto sea exportado también. Bueno, lo mismo pasa cuando se aplica un arancel a un bien importado y este bien es el consumo a nivel mundial de un país es importante de determinado bien, hace que se contraiga la demanda mundial y por lo tanto de alguna manera se exporta también parte del impuesto. Como les decía, lo tienen desarrollado a esto en el libro. ¿Qué pasa si aplicamos un impuesto a un bien donde el productor es un monopolista? Ya les puedo ir anticipando que la solución del monopolio ya lo vimos en la unidad anterior y no pasaba justamente por la aplicación de un impuesto a el productor monopolista. Cuando uno habla de monopolios, muchas veces uno puede verse tentado de decir, bueno, es un monopolista, entonces aplíquenle un impuesto. En realidad, cuando estamos hablando de un productor monopolista, hay que buscar otro tipo de soluciones y ya veremos que el efecto de un impuesto al productor monopolista no necesariamente va a tener el impacto que uno pensaría que tiene. Nosotros acá tenemos un determinado bien. Para simplificar el análisis pusimos que el costo marginal es igual al costo medio y está dado por una constante. Vemos que la demanda es igual al ingreso medio del monopolista. Obviamente, al ser productor monopolista, va a enfrentar la demanda de toda la sociedad y por eso representa sus ingresos medios. Vemos que el ingreso marginal es con la mitad de la pendiente de los ingresos medios. Por lo tanto, el óptimo del monopolista es donde el costo marginal se iguala al ingreso marginal. A ese nivel, el precio es donde corta la demanda y vamos a tener un nivel de precio P sub 0, una cantidad Q sub 0 y el costo va a estar dado por los costos medios. Por lo tanto, la diferencia entre P sub 0 y el costo medio por la cantidad Q sub 0 va a representar los beneficios extraordinarios del monopolista. Ahora bien, si aplicamos un impuesto
a este bien, justamente por tratarse de un monopolio y queremos resolverlo, vemos que hay un corrimiento de costos hacia arriba. Ese corrimiento de costos es tanto para costo marginal como costo medio que va a estar incluido el nivel de impuesto. Es decir, que para ese nivel ahora vemos que el ingreso marginal es igual al nuevo costo marginal en un nivel inferior de cantidades y el precio va a ser superior. Ahora vemos que el nivel de utilidad del monopolista va a ser menor, pero ¿qué sucedió? Que parte de, de lo que se aplicó como impuesto al monopolista va a ser trasladado a los consumidores y no se resuelve la utilidad que tiene el monopolista, que sigue teniendo utilidades o beneficios extraordinarios, aumenta el precio, por lo tanto los consumidores van a tener que pagar parte de ese impuesto y solo lo afectará parcialmente al monopolista. Por lo tanto, como les decía, no es la mejor solución, sino la solución es la que nosotros estuvimos viendo en la unidad anterior. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué pasa con los rendimientos de los impuestos y la curva de Laffer. Nosotros, al aplicar un impuesto a un bien específico, se va a ir generando recaudación. Es decir, si nosotros no aplicamos ningún tipo de impuesto, la recaudación es cero. Ahora bien, en la medida que vamos aplicando un impuesto de cuantía U, empieza a aumentar la recaudación. ¿Cuál es la recaudación? Iba a ser la cantidad o la alicuota U del impuesto por las cantidades que se transen, dado que estamos hablando de un impuesto a la producción o un impuesto al consumo, no importa, estamos hablando de un mercado cerrado y por lo tanto hay equivalencia tributaria. Entonces uno se vería tentado a ir aumentando esta alicuota infinitamente, pero no. Si nosotros seguimos aumentando la alicuota, vemos que en la medida que se aumenta la alicuota, van cayendo las cantidades transadas. Supongamos que aumentáramos la alicuota tanto que llegáramos al punto donde la oferta corte a la ordenada o el origen de la demanda. Es decir, tendríamos una U del tamaño AC o C menos A, total. Si llegáramos a ese nivel, las cantidades transadas serían cero. Por lo tanto, tendríamos un U máximo, pero multiplicado por cero cantidad, la recaudación también sería cero. Es decir, si U es igual a cero, 0 por cantidades, 0 es 0, no hay ningún tipo de recaudación. En la medida que aumentamos U, empieza a aumentar la recaudación, que está dado por U por Q. Ahora bien, va a llegar un momento que aumentamos tanto U, como dijimos, si cortamos a la ordenada al origen de la demanda, es decir, el nivel de U es igual a la distancia entre C menos A, las cantidades transadas son cero, y no importa si el nivel de U, porque multiplicado por cero también la recaudación es cero. Quiere decir que fuimos de cero aumentando, en algún momento esto disminuyó y luego llegamos nuevamente a cero. Hay un nivel máximo de recaudación o un nivel máximo de U que va a permitir la recaudación. Y eso se ve con la curva de Laffer. Como vemos, cuando U es igual a cero, la recaudación es cero.
comienza a aumentar y llega a un máximo que ese máximo va a estar para el nivel de U, que es igual a la diferencia entre las ordenadas al origen de oferta y demanda, o sea, A menos C dividido 2. Si sigo aumentando U a un nivel superior a ese, comienza a caer la recaudación hasta el nivel, como ya lo hemos visto en el gráfico anterior, donde U es igual a menos C y donde la recaudación es nuevamente cero. Es decir, que aumentar la alícuota impositiva con respecto a un bien específico va a aumentar la recaudación, pero hasta determinado nivel. A partir de ese nivel va a caer la recaudación. Es decir, podría suceder que bajando los niveles de alicuota aumente la recaudación. ¿Por qué? Porque recordemos que la recaudación va a estar dada por el nivel del impuesto, pero también por las cantidades transadas. Si el nivel del impuesto es menor y eso hace que aumente las cantidades con un impacto mayor que la caída de la alicuota, el nivel de recaudación crecerá. Esto ha sucedido en algunos momentos y se han bajado alicuotas impositivas lográndose aumentos en la recaudación.